Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar al momento de la predicación. Gloria al Señor. Bendiciones también para los que ya se están conectando. Gloria al Señor Jesús por medio de Facebook. Los que se van a conectar, vamos a decirles que son bendecidos de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos acá ya en la casa de Dios para darle la honra y la gloria. Ya alabamos y glorificamos su nombre. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Isaías. Gloria al Señor Jesucristo. En el capítulo 43 de Isaías. Ahí vamos a dar inicio en la predicación. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, que leamos, escudriñemos la Escritura, porque el problema es que ahora en día la gente se ha quedado nada más que está bien lo que el predicador o el pastor o quien sea que está al frente, lo que él dice, sí está bien todo, es palabra de Dios. Quiero decirle que dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el otro hombre. Así es de que tenemos que ir a la palabra, busque su Biblia. Por eso es que hay tantas cosas que se ven ahora en el mundo. Cuando hablamos con personas, dicen es que es igual, es que es lo mismo. Quiero decirle que no. El infierno con la salvación no es lo mismo. Así es de que usted tiene la decisión a dónde usted quiere ir. Primeramente dice que Lidia estaba atenta a escuchar el mensaje de Dios, por eso tuvo salvación. Atenta a escuchar el mensaje. Vamos a ver, gloria al Señor, en el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 10 al 11. Gloria al Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El 12. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Gloria al Señor. Leímos hasta el 13. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios y Salvador, poderoso Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Gracias, mi Dios, por darnos, Señor, aleluya, estos estatutos tan importantes que solamente tú eres Dios. No ha existido otro antes de ti ni después de ti. Te damos gracias, mi Dios poderoso, Señor. Reconocemos que hay un solo y verdadero Dios con las manifestaciones más hermosas para el tiempo de nosotros. Oh, glorioso Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Voy a predicarlo en tu nombre en esta hermosa tarde, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a los que van a estar escuchando este mensaje. Glorioso Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Permítame nada más, quiero hacer algo por acá. Gloria a Dios. No sé si se va a alcanzar a ver allá en la pantalla. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Les prometo predicar poquito, no menos de 3 horas. Amén, aleluya. Aleluya. Ya te arruinó, estaba bien el día. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Tenía que ir a la tienda. Allá me echó 2 horas. Vamos a ver cómo está por aquí la situación. Gloria a Dios. Vamos a poner esta letra y le vamos a poner, gloria al Señor. Por ahí creo que se ve mejor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Guárdamela allí porque aquí no le alcanzo a ver. Ok. Dice el tema: ¿por qué el hijo tenía el nombre de su padre? Gloria al Señor Jesús.
Bueno, algunos podrían decir, como ahora en día humanamente, y lo más precoz que viene a la mente es, bueno, su padre le puso su nombre porque era el heredero. Su padre le puso su nombre porque pues se parece a su padre. O su padre le puso su nombre porque es el hijo único de él, es su único hijo, es el primero, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña esas y muchas cosas más, gloria al Señor Jesús, porque el hijo tenía el nombre de su padre, gloria al Señor. ¿El hijo era Dios o Dios estaba en el hijo? Una pregunta muy hermosa, muy específica, gloria al Señor Jesús. ¿El hijo era Dios o Dios estaba en el hijo? En cierta ocasión me pregunta alguien y me dice, óigame, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y le contesté yo, bueno, lo que la palabra de Dios me da a conocer, que tiene dos naturalezas. En una representa la humanidad y la otra representa que es el Dios omnipotente revelado en esta tierra, gloria al Señor. Quiero, hermano, ir despacio con esta enseñanza. Y leímos Isaías 43:10, donde nos menciona, dice el versículo, por medio Dios hablando por medio de Isaías, un profeta mesiánico, de lo cual estaba dando la revelación, diciéndole: Jehová a Moisés, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Jehová es el único Salvador. Con eso quiero comenzar, gloria al Señor Jesús. Jehová es el único Salvador, y fuera de él no hay Dios, ni existirá después de él un Dios que salve. Entonces, ¿quién es Jesús en la tierra? El ángel le dijo a María: lo que van a hacer de ti será el Salvador del mundo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces Jesucristo es Jehová, gloria al Señor, porque no hay otro Dios que pueda salvar. Esto es lo que las organizaciones y hay congregaciones, hay iglesias, hay grupos religiosos que no pueden entender la magnitud de Dios, reconociendo que Dios estaba en el Hijo, reconciliando al mundo con Él mismo, gloria al Señor Jesús. No era otro Dios. Dios no mandó a un Dios Hijo a la tierra, mandó a Cristo, al ungido, al enviado, a la misión, a predicar el Evangelio de salvación. Fue un libertador que nació del vientre humano, y en ese libertador venía el Dios Todopoderoso. Tal vez en el bosquejo no traigo la cita aquí en Isaías 52:6, cuando dice: por esta causa mi pueblo en aquel día sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Gloria al Señor Jesús. Y en Juan 14 hallamos de que también Jesucristo dice, le está diciendo a Felipe y a Tomás: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre, o no crees que yo y el Padre uno somos? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O creedme que las palabras que hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre que mora en mí. Jesucristo mismo dio a conocer que Él no era Dios sobre la tierra, sino que Él era el velo del Espíritu Santo, que Dios estaba en Él. Gloria al Señor Jesús. Nos muestra la palabra que cuando Él fue crucificado, también dice que rasgaron su velo, rompieron su velo, que era el cuerpo del ser humano a donde estaba el Espíritu Santo. Hermanos, esta es una confusión que la gente no alcanza a entender. Y dicen en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Quiero decirle, querido amigo, querido hermano, que no hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno y uno su nombre. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, está mencionando el nombre de Dios que está puesto en el Hijo que nació de la mujer. Gloria al Señor Jesús. Cuando usted está mencionando a Jesús, está mencionando el nombre de Dios. Dios estaba en el Hijo para salvar y buscar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Nos damos cuenta, hermanos, gloria al Señor, que en la palabra de Dios nos enseña y dice: yo llamo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, dijo Jehová. Bueno, en alguna otra Biblia dice el Señor, y en otro dice Yahvé, y así sucesivamente. Para nosotros es Jesús. Gloria al Señor. Cuando se presenta delante de Saulo de Tarso, cuando va persiguiendo la iglesia, Jesús mismo se aparece delante de él como un resplandor fuerte que sobrepasaba la luz del sol. Y quedó ciego Pablo y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. Él no le dijo: yo soy el Hijo del Padre. Yo no le dijo: yo soy el Hijo de José. No dijo: yo soy el Hijo de María. Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria al Señor Jesús, el Salvador de este mundo. Dios puso su nombre en su Hijo para que le conociera el mundo entero. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Oiga lo que está diciendo el versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era. ¿A dónde queda el catolicismo diciendo que María es la madre de Dios? María no era una diosa para que fuera la madre de Dios y fuera antes que Dios. Antes que hubiera día, yo soy, dijo Jehová. María no era antes que hubiera día. Gloria al Señor Jesús. Yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Gloria al Señor. No hay un Dios, no hay otro ser humano que pueda sobrepasar el poder de nuestro Dios y Salvador Jesús. Dice también en Mateo 1:21, dice en Reina Valera: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor Jesús. Ponga atención en esto que le quiero explicar. Oiga, la revelación del nombre. Eso es lo que muchos no pueden entender o alcanzar a comprender. Cuál es la revelación y el poder, la magnitud de ese nombre que es sobre todo nombre. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando vemos la palabra de Dios, vean, vamos a leer más adelantito, donde dice, aleluya, en Lucas también 2:10 al 11, quiero adelantarme un poco para explicar lo anterior. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria al Señor Jesús. Hablando de Jesucristo, el Salvador. Si usted no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, sin andarle poniendo que Padre, que Hijo, que Espíritu Santo, usted no tiene perdón de pecados. Solamente tiene que tener el nombre de Jesús para que usted tenga al Padre, tenga al Hijo y tenga al Espíritu Santo, tenga el Cordero, tenga el sacrificio, tenga el camino, tenga la verdad y tenga la vida. Gloria al Señor Jesús. Y muchas cosas más. Dios no solo se reveló, no solo se dio a conocer o se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo.
Él es Padre por creación, Hijo por nacer de la mujer y el Espíritu Santo para salvación. Porque si usted no está bautizado en el Espíritu Santo para salvación, usted no tiene entrada al reino de los cielos. Gloria al Señor. Pero hay un punto muy importante. La palabra de Dios, si usted estudia la palabra del Señor y usted estudia los hechos de los apóstoles y las epístolas, se va a dar cuenta que en la Biblia solo va a encontrar que el bautismo del Espíritu Santo se da nada más por la invocación del nombre de Jesús, no por la invocación del Hijo, de la invocación del Padre, ni la invocación del Espíritu Santo, porque esos son términos o títulos de lo que es alguien que tiene nombre, que se llama Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Los dueños de ese título, el dueño de esos títulos se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. Hay otro versículo que no lo traigo aquí en el bosquejo, pero se los puedo dar. En Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13, también dice la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo. O sea que el Hijo sí tiene nombre. Y en ese nombre usted tiene que creer. Gloria al Señor. Que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si usted no cree en el nombre del Hijo de Dios, I'm sorry for you, como dijo el americano, lo siento por usted, pero usted es un anticristo rechazando el nombre de salvación. No puede ir al cielo, no se aliste que no va. Gloria al Señor Jesús. En Lucas 2, versículo 10 a 11 también dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria al Señor Jesús. En Juan 12, 44, 45, quiero explicar lo que me hicieron a mí la pregunta. Gloria al Señor. Si ustedes dicen, y usted ha dicho que Jesús no es un segundo Dios aquí en la tierra, solo fíjese como el diablo lo quiere agarrar a uno. Pero cuando uno tiene la revelación, hay palabras para sacarle por Biblia quién es Dios y quién es Jesús. ¿Y quién era Jesús? Con Dios en él. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice en Juan 12, 44, 45, porque nosotros los unicitarios decimos: Jesús es Dios, porque Jesús es el nombre del Dios que salva. Y Jesús es el nombre que estaba puesto en el Hijo. Por eso nos damos cuenta que Jesús, el ser humano, tenía el nombre de su Padre. Gloria al Señor Jesús. Por eso decimos Jesús es Dios. ¿Por qué? En Juan capítulo 12, versículo 44 y 45 dice: las palabras de Jesús os juzgará a los hombres. Jesús clamó y dijo, óiganme, clamar significa levantar la voz. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Eso hacemos nosotros los unicitarios. Y el que me ve, ve al que me envió. Dios, Jesús o el ser humano Dios estaba en el Hijo. Dios estaba en Jesucristo, que le conocemos nosotros. Aún nosotros ya no le conocemos así como dice la palabra de Dios. Si antes le conocíamos así, ya no le conocemos así. Cristo, la palabra Jesucristo terminó en la cruz. Ahora nosotros le conocemos por Jesús, que es el único y verdadero Dios. Gloria al Señor Jesús. Como le dije al principio,
Cuando se aparece a Saulo de Tarso, le dice: yo soy Jesús. Ya no le dice: yo soy Jesús el Cristo o Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dio el propio nombre, el mero Dios, omnipotente, omnisciente. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso nosotros decimos: Jesús es Dios. Porque por medio del Hijo con nosotros conocimos el nombre, la revelación del nombre de salvación, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Elohim, el nombre de Yahvé, el nombre de aquel Adonai que conoció el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor Jesús. Glorioso Señor, aleluya. En Lucas 1, 28, 35 dice también: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás y en tu vientre y darás a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga lo que le voy a explicar. Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oiga lo que le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Si la palabra nada más hijo tuviera poder de salvación, y la palabra Padre y la palabra Espíritu, significaría que el ángel le hubiera dicho: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, porque salvará al pueblo de sus pecados. Pero no le dijo eso. Aleluya. Oiga lo que le dijo. Primero: y ahora concebirá, en el 31, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Estuvimos leyendo donde decía también: porque él salvará al pueblo de sus pecados, hasta que le pone nombre a aquel santo ser que se llamará Hijo del Altísimo. Antes de ponerle nombre, no le dijo: porque él salvará al pueblo, porque el nombre es el que va a salvar al pueblo de Dios. Gloria al Señor Jesús. El nombre del Padre. Cuando le invocaron el nombre de Dios a usted en el bautismo, usted tiene salvación y vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oiga, ¿quién es Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre de ti. El Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de la mujer. Entonces, ¿de quién es Hijo Jesús? ¿Del Padre o es del Espíritu Santo? Gloria al Señor. Es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Es el mismo que usted le da la manifestación del Padre, porque Él es Padre de la creación. Es el mismo Hijo, porque Dios estaba en el Hijo. Cuando Dios estaba en el Hijo, le dio la potestad de tener las dos, gloria al Señor, de tener las dos personalidades, como humano y como Dios, porque Dios estaba en el Hijo. Eso fue lo que le explicaba Jesucristo a Tomás y a Felipe cuando le dijo: conoceréis el camino, en Juan capítulo 14, y conoceréis el camino. Gloria al Señor Jesús. Te lo voy a leer. Gloria al Señor. Yo sé que con esto está aburrido, usted no quiere oír esto, pero cuando le pregunto referente a esto, no sabe nada. Gloria al Señor Jesús.
No se turbe vuestro corazón, capítulo 14 de Juan en adelante. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí viene lo bueno. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino. Si a mí no me creen, no van a hallar otro camino de salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, oiga la expresión, porque Él no le dijo: nadie va al Padre, porque el Padre estaba en Él. Nadie viene al Padre si no es por mí, que yo soy el camino. Aleluya. Gloria al Señor. Si me conociereis, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, oiga, ponga atención en esto, lo que le dice Jesús. Jesús no le dice: y todo lo que le pidas al Padre en su nombre, Él lo hará. No, le dice: y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice Él, en mí mismo, yo lo haré. Porque es el mismo Padre manifestado en carne, dándose a conocer al mundo. Por eso Él dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No podemos dividir a Dios, que el Hijo es una esencia igual al Padre, y que el Espíritu Santo tiene una esencia igual al Hijo y al Padre, porque es un solo Dios. No hay tres esencias, no hay tres manifestaciones llamadas dioses, no hay nada de eso en la Biblia. Es el mismo Dios. En Cristo estamos completos, todo, en todos y por todos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Jesús, Hijo, no era Dios. Dios estaba en Jesús, en el Hijo. Y Dios le puso su nombre a su Hijo para darse a conocer al mundo entero. Aún Tomás y Felipe, estando frente de él, no pudo entender que era un solo y verdadero Dios, que viendo al ser humano, estaban viendo la fisonomía de Dios en él. Estaban viendo la semejanza de Dios. Lo que la gente no ha logrado entender desde el principio de la creación, que Dios los hizo a semejanza suya. Él trajo la imagen de Dios al ver al Hijo nacido de la mujer o de la humanidad. Gloria al Señor. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesucristo. Gloria al Señor. Él no le dijo: yo soy el Dios Hijo y está el Dios Padre conmigo. En ninguna parte de la Biblia va usted a hallar o escuchar eso, que el Hijo era Dios. No podemos decir en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Solamente tiene que decir en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios, que tenía también su Hijo. Gloria al Señor Jesús. Filipenses 2:9-11 dice, aleluya, por lo cual Dios también lo exaltó, oiga, hasta lo sumó
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que era su nombre puesto en su Hijo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en Isaías 43 y versículo, gloria al Señor, 11 y 12 y 13 decía que Jehová era el Salvador. Jesucristo es el Salvador, gloria al Señor. Oiga el nombre que le dio el Padre a su Hijo para darse a conocer al mundo. Porque Dios venía en su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. No lo envió del cielo. Oiga bien esto. Él lo envió a nacer como un humano. Y Dios estaba en su Hijo. En el misionero. En aquel hombre que iba a liberar al pueblo, a buscar y a salvar, a predicar el evangelio de su Padre, Jesús, gloria al Señor. Él lo envió al mundo a predicar el evangelio. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted no necesita andar hablando que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, para decir que en Jesucristo está toda la gloria del único y verdadero Dios. Si usted acepta el nombre de Jesús, usted va a ser salvo, y usted, no importa que usted quiera ponerse títulos como quiera ponérselos, póngaselos todos. Puede llamarse trinitario, puede llamarse como usted se quiera llamar. Puede usted decir son 2, 3, 4, diga cuántos son, no importa, invoque el nombre de Jesús en su vida y usted va a ser salvo. No importa que usted tenga una trinidad mentalmente, físicamente, literalmente. Usted puede decir, no, pues que son 3, ahí quédese con esos 3, pero invoque el nombre de Jesús, que lo bauticen en el nombre de Jesús y usted va a ser salvo, porque Jesucristo dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús. ¿Y a dónde dice eso, pastor? Aquí lo dice en la Biblia. Gloria al Señor. Filipenses 2, del 9 al 11 puede leer. Y en el 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, dueño y salvador de su vida. Gloria al Señor Jesús. Con eso le está dando gloria a Dios el Padre. No necesita dividirlo. Juan 5:43 dice también Jesús, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiereis. Entonces, ¿cómo es el nombre del Padre? Dice Jesús, yo he venido en el nombre de mi Padre. El nombre que tiene Jesús es Jesús. Y el Padre es Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Y en Juan capítulo 17, 6. Dice la palabra del Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre, dijo Jesús en la oración, a los hombres que del mundo me diste, porque él no era del mundo. Él dijo, mi reino está en el cielo. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Si usted no guarda los estatutos y las palabras, los mandamientos del Señor, y usted no hace lo que la Biblia dice, usted lastimosamente, gloria al Señor, no va a ir al cielo. Porque la manifestación, dice Jesús, he manifestado tu nombre, lo he dado a conocer a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, me los confiaste a mí en la parte humana. Me los diste que yo viniera al mundo para hablar con ellos verbalmente, me los confiaste, eran tuyos. Tú los formaste. Tú los hiciste y se perdieron y vine yo para hablar con ellos. Los confiaste en mi mano y ahora tuve con ellos. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Gloria al Señor Jesús. Vamos siempre a Juan 17, 26 y dice, y les he dado a conocer tu nombre. Oiga, Jesús. Y lo daré a conocer aún
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El nombre de Dios es Jesús. Jesús tenía el nombre de su Padre, por eso era un nombre sobre todo nombre. Usted tal vez pueda decir ahora en día, pero tanto Jesús que hay. Óigame, hay muchos que se llaman Emmanuel por ahí en el mundo también. Pero eso no significa que son dioses con nosotros, porque la palabra de Dios dice que es Dios con nosotros, Emmanuel. Hay muchos que se llaman aquí en los Estados Unidos, se llaman Joshua o Yeshua. ¿Ah? Jesús es Salvador, Jehová salva. ¿Cómo se atreve el ser humano a blasfemar el nombre de Dios? Es decir, que llamarse Dios o dioses. Gloria al Señor, por eso dice que Él es uno y uno su nombre. Juan 14, 10, 14 dice también: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oiga, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ya se lo dije, en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es lo mismo. Gloria al Señor. Pero está mencionando siempre su nombre. No dice en el nombre del Padre. Gloria al Señor Jesús. Colosenses 3:17 dice también, gloria al Señor, ya terminamos. Gloria al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí es su Biblia? En el nombre de, específicamente dice Jesús. Si usted no hace esto, usted no ha guardado la palabra de Dios en su corazón. No está haciendo caso omiso al mandamiento de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, oiga, todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. O de hechos. En la palabra de hechos, palabra y hechos van dos acciones. A la hora de bautizarlo, te bautizo en el nombre de Jesús, y hecho sumersión en agua en el nombre de Jesús, para que sus pecados le sean perdonados. Si usted no fue mencionado ese nombre, solo le dijeron, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de ninguno de los tres le dieron nombre, usted está perdido. Tiene que buscar quien lo bautice en el nombre de Jesús. Ah, que porque soy muy amigo del pastor, quédese con su pastor y se van a ir al infierno los dos. Así de fácil. ¿Me está mandando? No, la palabra dice que a los tuyos, que eran tuyos, tú me los diste, y les he dado a conocer tu nombre. Los que son de Jesús, dice la palabra de Dios, que la oveja oye la voz de su pastor y le obedece. Si usted es hijo de Jesús, tiene que obedecer, que el bautismo está en el nombre de Jesús. Dando gloria, dice, gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando usted reconoce que Jesús es la entrada, es la puerta, es el camino para la salvación, usted invoca el nombre de Jesús y le está dando la gloria a Dios Padre por medio de quien se vino a dar a conocer, que es Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 5:19 dice la palabra del Señor, gloria al Señor Jesús, porque Dios estaba ¿en quién? En el Padre, estaba en el Hijo o estaba en el Espíritu Santo. Oiga eso. Si el Hijo fuera Dios, ¿qué tenía que hacer el Padre allí? Si un Dios sabe lo que tiene que hacer. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿qué estaba haciendo el Hijo con el Espíritu Santo? Para que usted tenga las tres manifestaciones en su vida, solo tiene que aceptar a Cristo. Gloria al Señor.
Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona que usted dice, estaba en el Hijo, reconciliando al mundo. Oiga, consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Oiga, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todavía no está perdido, usted tiene vida. Dice la palabra de Dios que mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Gloria al Señor Jesús. Usted todavía puede tener salvación si usted reconoce. Y óigame, una de las grandes mentiras que tiene el Trinitario, cuando va a los pies de Jesús, cuando va a aceptarlo, cuando ya le hacen el llamamiento, acepta usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, dicen amén, sí. Y aquí le dicen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y estando en las redes, le dicen otra cosa. Es que es igual, hombre, sí. No pasa nada. Quédese ahí y me cuenta después. Creo que va a ser muy tarde. Yo ya no voy a estar aquí en este mundo para que usted me diga, mira, me cargo el diablo por no hacer caso. Sí. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor nos enseña, gloria al Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 10 y versículo 43 al 48. Dice la palabra del Señor Jesús. De este dan testimonio, ¿de quién? De Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oiga, no dice por manifestaciones o no dice por títulos, por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, admirados, perplejos, asustados de que también sobre los gentiles, que son los pecadores, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó a bautizar, versículo 48, oiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso dice su Biblia? Si eso dice, mándame un texto, mándame siquiera la foto, un texto en WhatsApp, como usted me quiera buscar. O mándeme su Biblia y le mando $10,000. La mía dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y aún la Trinidad, oyendo esto, el capricho y el orgullo no los deja, y dicen: no, pues que después vamos a andar diciendo que tantos años que hemos predicado así, y hoy estamos dando el brazo a torcer. Es mejor que digan: aquí corrió que aquí quedó. Es mejor que usted se arrepienta, es mejor que usted acepte la verdad, que la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. En mi Biblia menciona que el bautismo es en el nombre de Jesús, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogó que se quedase por algunos días más. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Estamos, hermanos, viendo cómo la gente quiere agarrar el Evangelio a su manera, pero no quiere hacer caso omiso de que Dios es uno y uno su nombre, y que en el nombre de Jesús está el poder de la salvación. Gloria al Señor Jesús. Quiero decir, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, que solo en Jesucristo hay salvación. Dice en el capítulo 19, y con esto termino, de Hechos, capítulo 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, que algunos dicen que eran trinitarios, la Biblia no dice eso, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Oiga nada más cómo se recibe el Espíritu Santo. No me venga inventando que usted tiene el Espíritu Santo cuando no invocaron el nombre de Jesús. Aleluya. Y le digo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera saben, hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Oiga, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Oiga bien, declaración al viento libre. En el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Como le he dicho, querido hermano, amigo, lea la Biblia. Tal vez ahorita usted, si Dios le da la oportunidad de que usted pueda tener la revelación de su nombre, usted puede ser salvo. Pero si usted te queda en su capricho y no va a la Biblia, yo se lo he dicho muchas veces, vaya a la Biblia. Si en la Biblia hay que los discípulos, los apóstoles bautizaron en la Trinidad, hágalo así con seguridad, usted va a ser salvo. Pero si usted no haya ningún versículo, porque Mateo 28:19 no es bautismo, ese es un mandamiento que supuestamente Jesús dijo eso, comprometiendo a Jesús, cuando Jesús no dijo nada de eso. Jesús no era trinitario, Jesús no era católico tampoco. La Trinidad salió del catolicismo. Si usted está bautizado Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo siento por usted, y aunque le duela, es la verdad, no le puede engañar, porque yo no puedo mentir, los mentirosos no van al cielo. Usted sigue siendo católico, y aunque le duela, usted necesita tener un arrepentimiento, venir a los pies de Jesús y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor Jesús. Vamos a dar por terminado. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Le esperamos aquí mañana a las 11 de la mañana. Gloria al Señor, en la iglesia Centro Pentecostal Amor y Fe, acá en Denver, Colorado, Westminster. Gloria al Señor. Si quiere escucharnos, venga acá y está con nosotros en la casa de Dios, donde Él se manifiesta. Aquí lo vamos a estar esperando, lo vamos a recibir como invitado especial, que el Señor lo ha traído a su casa. Gloria al Señor. Si usted quiere ser bautizado, solo diga: esto es gratis, no se cobra. Aquí solamente venga y diga: pastor, yo quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, para mi perdón de mis pecados. Y sin cobrarle ni 5, nosotros lo mandamos con boleto especial en primera línea, ya a donde se encuentra el Señor